más fácil cuando esto no era sobre mí. Cuando primero comencé este canal, iba a ser un canal sobre huertos orgánicos y permacultura urbana, porque yo quería compartir lo que había aprendido sobre cultivar tus alimentos en la ciudad. Publiqué algunos videos y poquito a poquito ahí iba creciendo el canal. Pero entonces mi vida cambió drásticamente. Me mudé a una comunidad en el bosque y por casi 3 años dejé de hacer videos. Ahora estoy tratando de salir de esa comunidad y comenzar una vida nueva. Extraño mucho hacer videos. Es una forma de expresión creativa que la verdad me llena mucho y que no había encontrado antes. Pero por primera vez en casi 10 años no tengo dónde sembrar. Cultivar alimentos orgánicos sigue siendo mi más grande pasión. Quiero vivir más en armonía con la naturaleza, pero va a tomar tiempo encontrar un hogar estable donde pueda hacerlo. Y ahora la verdad es que esa idea inicial de hacer un canal de huertos orgánicos me parece muy lejana. Este último año mi vida ha pasado por tantos cambios. Estoy en una temporada de transición. Mis circunstancias externas están cambiando, pero también hay cambios dentro de mí, en mi forma de transitar la vida. La verdad me da miedo hacer este tipo de videos más personales. Me da miedo abrirme a un montón de desconocidos y que todo el mundo sepa por lo que estoy pasando. Me da miedo leer los comentarios y que la gente opine sobre cómo vivo mi vida. Era más fácil cuando mis videos no eran sobre mí, eran sobre las plantas. Pero si algo he aprendido en esta vida es que si dejas que el miedo domine tu vida y dirija tus decisiones, nunca vas a llegar a cosas buenas. Entonces quiero hacerlo. Quiero hacer un canal que sea sobre lo que se me ocurre en el momento. Y tal vez gente que esté pasando por cosas similares que yo pueda sentirse un poco menos sola. Y después, si no me da demasiado cringe volver a ver mis videos, voy a poder ver atrás y ver cómo era mi vida antes y cuánto he avanzado. Como cuando uno lleva un diario y lees lo que escribiste hace años y de repente te acuerdas de cómo era tu vida. Y cuando encontremos ese hogar donde yo pueda construir mi huerto y podamos cultivar nuestros alimentos, por supuesto que lo voy a compartir. Y voy a compartir todo lo que vaya aprendiendo. ¿Verdad, Jaco? Hace poco conseguimos un trabajo temporal en este lugar, que es una compañía que vende semillas para huertos orgánicos. El final del invierno es la temporada más atareada aquí porque es cuando todo el mundo compra sus semillas. Entonces necesitan ayuda empacando las semillitas y haciendo los envíos. Y nosotros necesitamos trabajo porque necesitamos ahorrar dinero para encontrar un lugar donde vivir. La compañía se llama Southern Exposure Seed Exchange, que no sé cómo traducirlo a español. En algún momento quiero hacer un video sobre cómo funciona este lugar porque está bien bonito. Solo vamos a estar aquí 3 meses, pero algo que me gusta mucho de este trabajo es que además de que sigue estando en medio del bosque,
La compañía es manejada por una comunidad muy parecida al lugar donde nosotros vivíamos. Como esta comunidad tenía unos cuartos desocupados, nos ofrecieron un cuarto para quedarnos mientras trabajamos aquí. Y lo mejor es que Jaco pudo venir con nosotros. Ay, a ver si encontramos el camino de regreso. Tengo el peor sentido de orientación. Y la vez pasada que vinimos a caminar Jaco y yo, me perdí y me tardé un buen en regresar. Y como hoy iba distraída grabando, a ver si encontramos el camino. Guíanos, señor Jaco. Guíanos de regreso. ¿Por dónde es? Jaco, ese no es el camino de regreso. Y sí, dicho y hecho, ya no sé dónde estoy. ¡Ah! ¿Por qué soy así? Esta mañana yo me dije, no me voy a perder esta vez. Ya sé por dónde ir. No es por aquí. Jaco, ven. Ay, ya sé dónde estamos. Sé dónde estoy porque está ese excusado ahí. Y sé que tengo que ir para allá, pero no hay camino. Lo encontré. Me acuerdo porque había que atravesar ese canal y estaba esa rama ahí. Ay, Jaco, ya te mojaste tus patas. Lo logramos, Jaco. ¡Qué felicidad! Muchas gracias por acompañarme en esta caminata en el bosque. Nos vemos en la próxima.